Hola a todos. Ok, ya estamos aquí. Muy buenas Hola tardes a Paula, ¿qué tal? todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto Gusto. saludarlos. Qué bueno tenerlos acá en esta instancia. Bueno, Hola. darles a todos ahí la más cordial bienvenida a esta instancia de Conoce el Innova Alta Tecnología. Ustedes ya saben, y es de su interés, ¿cierto? Este instrumento que abrió el pasado 11 de enero. Y hoy la idea es que podamos juntarnos para revisar un poco esta modalidad, ¿cierto?, de postulación permanente que tiene este año Innova Alta Tecnología, que podamos entender juntos cómo es este proceso de postulación, ¿cierto?, que viene ahí por fases, poder responder la mayor cantidad de dudas, y para eso me va a acompañar también hoy, durante esta tarde, Juan Martínez. Él es líder del instrumento Innova Alta Tecnología acá desde la Gerencia de Innovación. Mi nombre es Paula y soy parte del equipo de la Subdirección de Entorno de Innovación acá en la Gerencia, y juntos, ¿cierto?, vamos a ser el equipo que los va a estar acompañando durante este proceso de postulación permanente para el año. Además, también está todo el equipo ahí y tenemos un equipo detrás en backstage que nos va a estar ayudando con las dudas, y vamos a dejar un espacio, ¿cierto?, al final de unos 15 minutos para que podamos responder dudas puntuales que ustedes puedan tener, y las que no, vamos a también a generar ahí una dinámica para que podamos también recepcionarlas y después responderlas para ustedes. Dicho eso, entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a proyectar acá la presentación para que la podamos ver. Me avisan ahí si se ve ok. Súper. Bueno, dicho eso entonces, el Innova Alta Tecnología, ¿cierto?, en su postulación permanente eh, para este año 2024, ahí vamos a partir. Ustedes, como bien saben, ¿cierto?, desde acá, desde la Gerencia de Innovación y también desde Corfo, estamos apuntando a abordar, ¿cierto?, ciertos desafíos que son específicos y estratégicos para la corporación, donde desde nuestros ejes transversales, desde el financiamiento para el desarrollo, desde nuestros ejes de emprendimiento, innovación y fomento productivo, y desde la lógica de esta nueva política industrial, ¿cierto?, estamos un poco promoviendo que nuestros programas de innovación, ¿cierto?, en lo particular acá desde la gerencia, apunten a estos ejes transversales y genere un mayor desarrollo de la innovación para nuestro país. Es súper importante entender, ¿cierto?, que dentro también de este marco de acción, nosotros como corporación estamos trabajando bajo el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible. Ustedes ya lo vienen escuchando ya hace 2 años más o menos que empezamos a trabajar bajo este marco de acción, el cual es un programa interministerial, ¿cierto?, apoyado por distintos ministerios que están involucrados en su ejecución, donde en lo particular desde Corfo y donde en lo particular desde nuestras iniciativas de innovación apuntamos a buscar proyectos e iniciativas de innovación que estén focalizadas y que tengan especial impacto en desafíos estratégicos, como lo son, ¿cierto?, la resiliencia a la crisis climática, la descarbonización justa y la transformación productiva. Le ponemos especial énfasis entonces a todos nuestros programas de innovación en buscar, ¿cierto?, soluciones de innovación para este tipo de desafíos, porque además son desafíos que nos conllevan también lo que es un impacto país. La programación, que yo creo que ya lo pueden haber visto en alguna otra instancia, pero la programación, el calendario que estamos trabajando este año 2024, donde ahí el Innova Alta Tecnología abrimos hace poquito, el 11 de enero, ¿cierto?, trae líneas de postulación permanente, pero también están sus programas tradicionales como el CRE Valía, el Consolida y Expande y el Innova Región, ahí para que lo puedan tener esta información que puede ser relevante para ustedes. Y súper importante que, bueno, contarles que desde la Gerencia de Innovación y a los desafíos, ¿cierto?, a los cuales estamos abordando y estamos impulsando, para nosotros es súper importante que también nuestros programas de cofinanciamiento fomenten la investigación, el desarrollo y la innovación empresarial de nuestro país, de nuestro ecosistema de innovación, tanto a nivel nacional, pero también a nivel regional. ¿Para qué? Para impulsar la productividad, la competitividad y la diversificación productiva. ¿Y cómo lo hacemos? En distintas instancias, con distintos ciertos instrumentos de cofinanciamiento, como es el caso del cual vamos a discutir hoy, con el programa de certificación, ¿cierto?, en temas de la ley I+D, y también con distintos programas de acompañamiento para el ecosistema.
Dicho eso, entonces, vamos a enfocarnos particularmente y utilizar nuestro tiempo en hablar particularmente de lo que es el Innova Alta Tecnología y un poco la estructura que le vamos a dar a este webinar hoy día es que podamos entender qué es, ¿cierto? ¿Cuál es la naturaleza que tiene el Innova Alta Tecnología? ¿Quiénes pueden postular, ¿cierto? Los requisitos de entrada para aquellos que quieren ser beneficiarios del programa, cuál es el beneficio que entrega desde el cofinanciamiento y también los pasos de postulación. Es súper importante que hoy día tratemos de un poco responder la mayor cantidad de dudas posible respecto al proceso de postulación que tiene bajo la modalidad de postulación permanente. Entonces la idea es que podamos responder todas sus dudas respecto al proceso como tal. El Innova Alta Tecnología, ¿cierto? El objetivo que tiene el instrumento es apoyar innovaciones intensivas en investigación y desarrollo, que enfrenten alta incertidumbre tecnológica y que apunten a escalamientos de alto potencial de comercialización nacional o global, fortaleciendo las capacidades de investigación, desarrollo e innovación de las empresas nacionales, ¿cierto? Es súper importante entender cuál es el propósito del instrumento para que podamos entonces hacer una buena postulación de las distintas iniciativas que ustedes tienen. La apertura de esta convocatoria, ¿cierto? Fue el pasado 11 de enero a las 14 horas. Desde ese minuto nosotros ya tenemos la apertura para lo que es postulación permanente y no tiene un cierre. El cierre va a ocurrir, ¿cierto? En función del tema de la restricción presupuestaria, en función de la ejecución del presupuesto que tengamos nosotros como gerencia y obviamente también va a ser notificado oportunamente a quienes de manera pública para que ustedes sepan cuándo ya vamos a empezar a cerrar esta convocatoria. Pero ya está abierta desde el 11 de enero y pueden empezar ya a generar y enviar sus perfiles de postulación. Súper importante entender los objetivos específicos de la línea, ¿cierto? Tiene como propósito disminuir la incertidumbre tecnológica asociada al desarrollo de productos, bienes o servicios y o procesos intensivos en investigación y desarrollo y de alta sofisticación tecnológica. Además, desarrollar estrategias de protección de los resultados obtenidos, de lo que ustedes vayan a hacer en su desarrollo, buscar y tener una estrategia de protección. Desarrollar y probar también una estrategia que posibilite la introducción al mercado nacional o global de este producto, proceso o servicio, ¿cierto? Y contar, ¿cierto?, con una primera implementación productiva de este proceso. Además, fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo e innovación de las empresas. Eso es súper importante. Considerar cómo queda esta transferencia de conocimiento en cada una de sus empresas y en ustedes a la hora de ejecutar y desarrollar estos proyectos. Los tipos de proyectos. Esto es algo que aparece en las bases y muchas veces uno no se detiene a leer, pero es súper importante el tipo de proyectos que esperamos acá en la línea en el alta tecnología. Y es que sean proyectos de desarrollo tecnológico que se traduzcan en innovaciones de mayor sofisticación. Eso es súper importante. Y cómo un poco tiene la caracterización este tipo de proyectos, ¿cierto? Cómo uno podría decir, bueno, ¿cómo es esta alta tecnología o este tipo de proyecto de desarrollo tecnológico? ¿Qué resultados o qué caracterización tiene? Primero, son proyectos que pueden producir un alto impacto económico, social o medioambiental, ¿cierto? Que requieren en general de periodos de maduración más largos para llegar a mercado y que además, ¿cierto?, demandan de una gran cantidad de recursos económicos para su desarrollo. Eso es súper importante que se detengan un poco en entender el tipo de proyectos que se esperan en la línea, porque eso también les permite entender la diferenciación con respecto a otros programas de innovación que podemos tener. Entonces, eso es un punto súper importante relevarlo para cuando ustedes lo estén analizando. Las actividades de I+D. Eso es fundamental. Como son proyectos, ¿cierto?, que deben enfrentar un alto nivel de incertidumbre, ¿cierto?, respecto a la efectividad que pueda tener la solución que van a desarrollar para abordar un problema, desafío u oportunidad, es súper importante que este alto nivel de incertidumbre se responda y se aborde a partir de actividades de investigación y desarrollo. ¿Qué actividades de investigación y desarrollo? Aquellas, ¿cierto?, que se establecen y que se definen, ¿cierto?, en las definiciones que establece la ley 20.241, ¿cierto?, de la ley de incentivo tributario, que están transcritas en el anexo número 1 de las fases técnicas. Busquen las definiciones ahí
porque esas son las actividades de investigación y desarrollo que nosotros esperamos que ustedes puedan registrar. Vamos ahí, cerrar un micrófono. Muchas gracias ahí. Y también, súper importante respecto a este punto de las actividades de investigación y desarrollo, los gastos asociados a estas actividades de investigación y desarrollo deben representar a lo menos el 30% del costo total del proyecto. Eso es fundamental, para que lo consideren también a la hora, ¿cierto?, de estructurar su plan de trabajo y metodología aplicada. Súper importante también, y me quiero detener en este punto, el nivel de madurez tecnológica, ¿cierto?, o TRL que tiene que tener de entrada la iniciativa que ustedes están postulando, ¿cierto? Esto lo pueden revisar las definiciones de cada uno de los niveles de madurez tecnológica en el anexo número 2, que están las bases técnicas del instrumento, pero además, ahí le voy a pedir a la Cata que me ayude, vamos a dejarles el link a un taller que hicimos, ¿cierto? Para que puedan un poco revisar cómo se puede conceptualizar y entender mejor la bajada de estos TRL para que puedan entender. Se busca apoyar proyectos que hayan superado un TRL3, es decir, sobre pruebas de concepto, para que puedan ingresar. Y muy importante también, las actividades que pueden ser cofinanciadas, ¿cierto?, para el proyecto. Súper importante y muy en relación a lo que ya les venía comentando. Son actividades necesarias para el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, ¿cierto?, de alta sofisticación tecnológica. Entonces, algunas de las actividades que pueden ser, estas son algunas, entre otras, ¿cierto?, pueden leer mayor detalle en las bases técnicas, las actividades de investigación y desarrollo, prueba de concepto, ¿cierto? Prototipaje, la validación técnico-comercial, el empaquetamiento o la integración de tecnologías y la adquisición de equipamiento material, insumos ilícitos. Además, actividades, por ejemplo, que puedan estar desarrolladas o que puedan tener vinculación con el diseño y desarrollo de una estrategia de la protección de los resultados y de la comercialización de ellos. Es decir, estrategias de escalamiento, de internacionalización, de comercialización, prospección comercial, y algo súper importante que también consideren los servicios de vigilancia tecnológica. Eso es súper, súper importante. Dicho eso, entonces, ¿cierto? Vamos ahí, voy a invitar a que Juanito pueda comentarles el tema del beneficiario, ¿cierto? Y los requisitos de quiénes pueden postular, mientras yo también voy ahí, me voy a bajar un poquito en cámara y les voy a empezar a responder algunas de las preguntas del chat. Juanito. Muchas gracias, Paula. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Martínez. Yo soy ejecutivo del área de innovación empresarial de Innova Chile. Vamos a ver ahora quiénes son los beneficiarios que pueden postular a la línea. Empresas jurídicas constituidas en Chile que hayan transcurrido a lo menos 3 años desde la fecha de inicio de actividades en un giro empresarial hasta el momento de postulación. Es decir, tienen que tener una historia mínima de 3 años, acreditar ingresos por venta dentro de estos 3 años previos a la postulación, no necesariamente durante todos los meses que involucran los 3 años, pero sí dentro de dicho periodo. Es decir, no pueden ser empresas sin ventas. El objeto social o la finalidad del beneficio tiene que estar relacionado con la materia y las actividades que atañen el proyecto. ¿Ya? O sea, tiene que haber una relación, una concordancia entre el objeto social y las materias que el proyecto va a abordar. ¿Quiénes también pueden participar en el proyecto? Otra figura son los asociados. Estas son personas jurídicas o naturales, tanto chilenas como extranjeras, los cuales aportan al proyecto recursos ya sea valorados o recursos pecuniarios. Por supuesto, ellos tienen que tener alguna relación o algún interés en el proyecto y para lo cual tienen que informar un poco cuál es el interés que ellos tienen en el proyecto y por qué comprometen recursos ya sea valorados o recursos pecuniarios. La participación sí del asociado es de tipo opcional, no necesariamente pueden incorporarlo, bastaría con el beneficiario o también podrían también contener asociados. Pasemos a la siguiente, por favor.
El financiamiento en esta línea puede llegar hasta, como aporte de subsidio, puede llegar hasta los 1.000 millones como aporte total durante todos los meses que dura el proyecto. El plazo para este proyecto puede ser de hasta 48 meses. Y igualmente, debido a la marcha del proyecto, las eventualidades, las situaciones que vayan enfrentando, puede contemplarse una prórroga hasta los 60 meses. Estas prórrogas tienen que ser previamente solicitadas y autorizadas por Innova Chile, es decir, haber una razón justificada para dicha extensión, pero sí está contemplada. Este aporte de 1.000 millones eh, corresponde a un porcentaje del costo total del proyecto. En caso de empresas pequeñas y microempresas, hasta el 70% del costo del proyecto. En caso de empresas medianas, hasta el 55% del costo del proyecto. Y en caso de empresas grandes, hasta el 40% del costo total del proyecto. Estas, las empresas pymes que se encuentran con el sello de las 40 horas, también tienen durante su evaluación un beneficio en cuanto a su calificación para la nota final. Y también se contempla, en caso de ser una empresa liderada por mujer, pueden obtener un aporte adicional de subsidio de hasta el 10% de cofinanciamiento de aporte Innova para financiar el costo total del proyecto. O sea, lo que ocurre en la práctica es que eh, el monto de subsidio de Innova aumenta y se reduce en la misma proporción el aporte privado en el caso de ser una empresa liderada por mujer. Pasemos a la siguiente, por favor. El proceso de postulación actualmente se comprende de dos fases. Una que es la fase de perfil y después la fase de postulación tradicional. La fase de perfil es una fase obligatoria, es decir, todos los proyectos que vayan a postular a esta línea tienen que pasar por esta fase. Después hay un proceso entre la fase de perfil y la fase de postulación, hay un proceso de retroalimentación en el cual, en función del análisis del perfil, se va a generar una reunión entre quien presenta el perfil e Innova Chile, y se le van a dar una serie de comentarios, recomendaciones, consejos, advertencias, y para que puedan contemplarlas y, en caso de estimarlo conveniente, desarrollarlas en la fase 2 de postulación. La idea es que principalmente los proyectos que se postulen a la fase 2 contengan los énfasis necesarios, contemplen la profundización necesaria, la información adicional, se demuestre que quienes postulan, que el proyecto contiene los elementos necesarios, que existen los elementos comerciales, la potencialidad comercial en el proyecto también que se espera, para que así las postulaciones que se presenten a la fase 2 estén más sintonizadas con lo que se espera en la línea. Y posteriormente, una vez que pasan a la fase de postulación tradicional, ocurre el proceso de evaluación eh, interno, y son presentados a comité, y después son remitidos los resultados a los postulantes. Este proceso de fase 1 ya está abierto desde el 11 de enero, y ya hemos recibido algunos perfiles, los cuales estamos comenzando a tomar contacto con quienes los están enviando para darles retroalimentación y reunirnos con ellos en una reunión, y así poder sintonizar mejor la iniciativa con lo que la línea espera recibir. Como la apuesta que hace el Estado en esta línea es una apuesta importante, ya que compromete recursos hasta por 1.000 millones, lo que se espera también es que sean proyectos que se enmarquen con lo que el objetivo general y los objetivos específicos esperan para la línea. Es decir, que efectivamente sean proyectos intensivos en investigación y desarrollo, que tengan una potencialidad comercial importante y relevante, y que aborden problemáticas eh,
también trascendentes, relevantes, ojalá problemáticas que también existan a nivel internacional para poderle dar una mayor potencial de comercialización. Y quienes están detrás del proyecto reúnan las competencias, las técnicas, la capacidad financiera mínima, la potencialidad también para poderlo llevar a mercado y contar con la infraestructura necesaria. Pasemos a la siguiente, por favor. La fase de perfil, que es de carácter obligatoria, se hace a través de Charlie, de la plataforma de postulación tradicional. Para ello, ustedes acceden a través de la página web de Corfo, ustedes ingresan a la información de la línea de postulación de alta tecnología y ahí hay un link que los va a conducir al Charlie. Ahí ustedes llenan las preguntas, responden las preguntas que ahí se hacen en relación a quién es la empresa que está detrás del proyecto, se piden antecedentes para poderles dar feedback de la competencia técnica, la capacidad financiera, la capacidad de infraestructura, por qué el proyecto tiene elementos contemplados como I+D, eh, cuál es el potencial para poder colocar este producto en el mercado, etcétera. Hay varias preguntas donde se pide que ustedes respondan esas consultas. El fin es para poder darles un feedback de punto de vista constructivo para que ustedes puedan mejorar la postulación en caso de postularse a la fase 2 y en caso que también se vea que el proyecto eh, es más pertinente a alguna otra línea, también se les va a recomendar, o si el proyecto está en una fase muy preliminar todavía, por ejemplo, están muy antes de haber superado el TRL3, también se les va a indicar para que ustedes también sepan lo que deben completar para llegar adecuadamente a la fase de postulación formal. Hay un plazo ahí de 14 días para donde nosotros nos vamos a contactar como máximo plazo con ustedes. Lo vamos a acordar una reunión. En dicha reunión les vamos a plantear este feedback y también se les va a enviar un feedback por escrito al correo electrónico de la persona de contacto que nos indiquen, que esperamos sea persona de contacto de la empresa que estaría presentando el proyecto. Pasemos a la siguiente, por favor. La fase de retroalimentación, como les había adelantado anteriormente, eh, considera el análisis del perfil, la reunión de retroalimentación que puede ser presencial o remota y posteriormente un feedback por escrito. Este feedback no compromete ninguna aprobación posterior, por lo tanto es muy importante que ustedes, además de considerar las recomendaciones que se hagan, también lean detenidamente lo que está contemplado en las bases, tanto como criterios de evaluación como también los criterios de admisibilidad, para que puedan cumplir a cabalidad con ellos, además de recoger el feedback y así construir una buena postulación. Pasemos a la siguiente. 4, 3, 4. La fase de postulación formal es la fase tradicional en la cual una vez que ya han tenido el feedback, ustedes reciben el feedback por escrito y además se les va a indicar el link para poder ingresar a la postulación definitiva. Es muy importante que pasen por la fase de perfil antes de presentarse a la postulación definitiva. Por eso que este proceso de perfil es de carácter obligatorio. Pasemos a la siguiente. En caso de postular ya a la fase de postulación formal, importante que lean detenidamente lo que las bases solicitan y como primera indicación vean lo que tiene que ver con los requisitos de admisibilidad desde el punto de vista técnico y chequeen que cumplen cada uno de los puntos que ahí están contemplados.
porque en caso contrario van a caer en una condición de no admisibilidad y no van a poder seguir al proceso de evaluación. Entonces es muy importante que revisen el cumplimiento de todas estas condiciones que tienen que ver tanto desde el punto de vista del presupuesto, desde el punto de vista del, del TRL en el cual se encuentra la solución que están proponiendo, que hayan pasado por la fase de perfil, etcétera. Entonces es muy importante que hagan ese chequeo inicial. Pasemos a la siguiente. Y finalmente los criterios de evaluación, que estos son los que se aplican a las postulaciones formales. Se evalúa el problema que da origen al proyecto, la oportunidad que hay detrás de la solución de este problema, la propuesta de solución, la propuesta para introducir el producto al mercado, su implementación productiva. Pasemos a la siguiente. Y las capacidades de quienes están participando en el proyecto, ya sea el beneficiario o los asociados, y el equipo de trabajo que estaría participando en el proyecto. ¿Queda alguna más? Sí. Esto era lo que estaba planificado. Es muy importante que eh, revisen la información que está en la página web, vean lo que está lo que se solicita en el perfil, de acuerdo a las bases también, ahí están los contenidos. eh, este perfil viene acompañado de dos láminas de PPT, una es para un resumen del presupuesto, donde están los principales costos a nivel agregado, no se pide ningún detalle, sino solamente a nivel agregado, y también alguna imagen relativa al estado en el cual se encuentra actualmente el desarrollo que estarían postulando, y para tener así una imagen más gráfica de lo que estarían proponiendo como proyecto. Entonces, eso es muy importante, partir con el proceso de la fase 1 para recibir una adecuada orientación y así poder preparar una buena postulación. Hay un material también que tengo entendido, Paula, está a disposición también para que lo puedan consultar. Súper, sí. Muchas gracias, Juanito, ahí por la explicación. Con eso vamos a cerrar un poco lo que es desde la parte más técnica que le queríamos repasar con ustedes en conjunto. Contarles que efectivamente tenemos y va a estar disponible a partir de febrero. Las primeras semanas de febrero, sí o sí, van a tener lo que nosotros llamamos como el manual del postulante, donde van a tener dos anexos un poco complementarios o materiales de apoyo que ustedes pueden revisar. El primero es un caso referencial, es decir, vamos a hacer un desarrollo de un caso hipotético de cómo sería una alta tecnología en función de un desarrollo de lo que es un formulario de postulación para que vean más o menos algunos elementos claves y algunas preguntas guías conductoras que pueden ayudarlos a responder el formulario de postulación. Eso es súper importante que lo puedan considerar y lo revisen para que lo tengan ahí de referencia a la hora cuando vayan a estructurar su postulación. Y lo otro que vamos a estar un poco también a partir de febrero, más o menos las primeras semanas de febrero, vamos a incorporar también, en el marco también del manual del postulante, un set de preguntas frecuentes. Todas las preguntas que ustedes dejaron aquí hoy, las vamos a tomar y las vamos a empezar a responder en este manual. Y este se va a ir actualizando constantemente, ¿cierto? Más o menos cada 15 días para poder ir nutriendo este documento y ustedes lo tengan ahí de apoyo. Además, ¿cierto? Además, nos vamos a estar reencontrando en distintas instancias y que se las vamos a ir ahí informando oportunamente a través de los correos con los cuales ustedes se registraron. Y para eso también es súper importante que nos dejen la retroalimentación de esta instancia con los correos y podemos nosotros ahí chequear un poco cuáles son los correos de contacto que ustedes nos van a dejar a través de la respuesta de esta encuesta, porque de esa manera entonces seguimos conectados y les vamos a ir informando los espacios, ¿cierto?, donde nos pueden y nos vamos a seguir reencontrando para seguir hablando de alta tecnología en todo este proceso de postulación permanente. Dicho eso entonces, bueno, agradecerles cualquier duda que tengan, difusioninnova@corfo.cl, y dicho eso voy a dejar de compartir para que podamos
responder las preguntas que tienen ustedes acá en el chat y podemos ahí ir respondiendo. Súper. Entonces, vi varias preguntas respecto al tema del TRL. Súper importante y ahí para dejarlo súper claro. Por bases, ¿cierto? Nosotros pedimos que los proyectos que ingresen a la línea, ¿cierto? Hayan superado un TRL3, ¿cierto? Que hayan superado un TRL3. Entonces, cuando ustedes nos preguntan, ¿pero es un 3 o un 4? Es un 4, ¿cierto? Porque tienen que haber superado el TRL3. Y eso está establecido ahí por bases técnicas. Entonces, para que no haya duda respecto a eso, es desde superado el TRL3, es decir, el ingreso es un TRL4. Vamos a dejar ahí el mail de contacto para los temas de esta convocatoria y para que podamos ahí seguir en contacto. Vamos a responder algunas preguntas también, ahí con Juanito nos vamos a ir un poco compartiendo algunas de las preguntas, pero entonces la pregunta TRL, ahí súper claro, superado un TRL3. Juanito, tenemos acá una pregunta que dice, eh, cuando postulamos a un proyecto, ¿cierto? En la evaluación nos indicaron que una de las actividades nos constituye I+D, según el manual de Frascati. ¿Utilizan este manual para validar que sean actividades de I+D? Lo que se utiliza para evaluar es las definiciones que existen en la ley. El manual de Frascati es un elemento que sirve para orientar y para clarificar, pero las definiciones formales son las que están contenidas en la ley. Entonces es importante que ustedes tengan la ley, está disponible en internet, la bajan y ahí es donde está contenida lo que se considera como investigación, desarrollo según lo que está ahí definido, ¿ya? Por lo tanto, es ese el documento al que hay que referirnos. Super. Ahí también nos preguntaban si el 30% de las actividades de I+D es con respecto al total del proyecto o al subsidio. Es con respecto al costo total del proyecto. O sea, el costo total del proyecto si cuesta 100, 30 de esos 100 tienen que corresponder en costo a actividades de I+D. ¿Ya? Actividades contempladas como I+D. Super, vamos a responder otra acá que dice, con respecto a las ventas, dice, con respecto a las ventas de la persona jurídica beneficiaria, ¿cómo es el criterio de puntuación? ¿Hay una escala de nivel de ventas o un monto mínimo de ventas para que cumpla estos requisitos? ¿Cómo es ponderado eso? ¿Si cumple o no cumple o hay una cuantificación? Eso es súper importante responderlo para que tengan claridad de cómo funciona. Ahora sí, ya, que está silenciado. Ya. Si bien el requisito formal por bases es que tengan ventas durante los 3 años, o sea, podría ser ventas mayores que cero, pero eh, en la práctica, los proyectos que se abordan acá, lo que se busca es que haya un financiamiento compartido. Entonces, una parte pone el Estado y otra parte la pone quienes están postulando. Entonces lo que también se evalúa es que reúnan una capacidad mínima como para poder asegurar que van a hacer el aporte necesario para abordar el proyecto. Y en caso necesario también después conducir actividades contempladas al escalamiento del proyecto. Entonces, como acá se busca como parte de los objetivos también un escalamiento tanto nacional como internacional y con alto potencial, entonces esto probablemente va a requerir de un compromiso financiero. Entonces, lo importante es que esto no se arriesgue desde el punto de vista de competencia, de capacidad financiera. Si tienen que ustedes tener esa capacidad mínima para poder enterar lo que les corresponde y tener ahí alguna reserva porque probablemente van a tener que abordar algunas iniciativas
concernientes a darle continuidad al proyecto, que probablemente se van a sumar otras inversiones, más socios, más capital, pero eso no es automático. Entonces, ustedes tienen que alcanzar a poder hacer este paso a la siguiente etapa sin tener el proyecto prácticamente detenido durante todo lo que dure una siguiente etapa. Entonces, eso es importante y eso es evaluado, ¿ya? Ya es la etapa de evaluación, pero para admisibilidad tienen que tener ventas, pero lo que viene ya es la evaluación posterior. Súper. Voy a responder dos preguntas cortitas que tenemos acá. Dice, ¿hay alguna restricción sobre el porcentaje de actividades y o presupuestos que se deben realizar o gastar en el territorio nacional? No, no hay un porcentaje de restricción sobre esas actividades. Y sobre la restricción de tiempo de existencia de la empresa, ¿no existe alguna excepción para empresas de menos de 36 meses? No hay excepciones. Acá esto se evalúa por admisibilidad, ¿cierto? Y son requisitos de entrada al instrumento, entonces tienen que cumplir con los 36 meses, ¿cierto? Dice, ¿existe un plazo límite para la revisión de la postulación para fase 2 una vez enviada y tienen considerados periodos de revisión? Por ejemplo, revisar postulaciones cada 2 meses. Ya, eso es súper importante. Después, sí, nosotros completamos todo el proceso de postulación, ¿cierto? Fase 1, enviamos el perfil, ¿cierto? Pasamos por el tema de la retroalimentación, recibimos también nuestra ficha de retroalimentación, ¿cierto? Con lo que ocurrió en esta reunión de orientación técnica, ustedes van a recibir una carta con la retroalimentación escrita respecto a esa reunión y a las impresiones que tenga el equipo técnico para la mejora eventualmente de su propuesta. Con eso listo, ustedes van a recibir el link en esta carta, el link para postular, para poder ya ingresar en el proceso de postulación como tal, obviamente asociado también con el código del perfil de proyecto que ustedes ya llenaron. Empieza su postulación, ¿cierto? Y ahí más o menos, ¿cierto? Para que lo tengan en consideración, pero esto puede aumentar o no, dependiendo también de los procesos un poco de gestión interna que tenemos acá en la gerencia. Más o menos el proceso de revisión, ¿cierto? De una propuesta más o menos toma 4 o 5 semanas, entre que ya se revisa la postulación, se hace todo el proceso de la evaluación, ¿cierto? Y eventualmente llega a las instancias donde se sesiona en un subcomité si va a adjudicación o no la propuesta. Pero eso, más o menos 5 o 6 semanas, va a depender de la gestión interna que pueda ocurrir, pero para que ustedes lo tengan como en consideración, que ocurre en la fase 2 y que ocurre más adelante y que ya pasa a ingresar netamente dentro del proceso de evaluación como tal. Vamos a revisar, déjenme ver. Mira, aquí es súper importante y se la voy a dejar ahí Juanito para que la responda. ¿Hay alguna relación entre el monto solicitado y la evaluación del proyecto? Es decir, si se solicita menos del máximo, ¿tiene una mejor evaluación? Eso es interesante porque habla de la naturaleza de los proyectos que esperamos. En rigor, el proyecto se evalúa en cuanto a los criterios de evaluación que están en las bases, es decir, el problema, la solución, las capacidades de quienes lo están postulando, el modelo de cómo lo van a comercializar, etcétera. Lo que se busca es que el proyecto, el presupuesto asociado al proyecto esté de acuerdo a las actividades que ustedes proponen realizar para poder hacer investigación, desarrollo, poder eh, validar, probar el producto y también probarlo no necesariamente en la escala mínima de laboratorio, sino que ya en una escala un poco mayor, ya acercándonos a la escala real. Entonces, si eso está presupuestado y cuesta menos de, no sé, 1.000, no hay problema con eso. Si cuesta más de 1.000 y nosotros vemos que es muy costoso y no están contemplados actividades de validación, actividades de pruebas técnicas, eh, pruebas del producto en distintas condiciones, ahí para nosotros nos queda la consulta, pues nos dice, oye, este proyecto adolece de actividades relevantes e importantes que hay que hacer. Entonces, a lo mejor inclusive el proyecto está subcosteado. ¿M? O de repente hay muchas actividades de
planificación, de estudio, muchas actividades estratégicas, pero hay poco desarrollo, también nos hace pensar que el proyecto está sobrevalorado. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Que el costo del proyecto por sí mismo no es una variable para eh, que nos indique una calificación formal, pero sí es considerado en relación a las actividades que el proyecto involucra, ¿ya? Que estén contempladas las actividades necesarias para poder probar, validar en distintas condiciones y poder quedar listos como para poder escalar este producto o servicio. Súper. Otra pregunta que es bien interesante y que yo creo que puede generar ahí dudas es, bueno, hay dos preguntas en uno, pero dice, si el proyecto postuló a versiones anteriores de alta tecnología y fue rechazado, ¿puede postular a este nuevamente? Y lo otro dice, si postula esta versión y es rechazado, ¿puede volver a postular? ¿Sí? Sí se puede, sí se puede. Importante, lo importante en cualquier postulación es recoger el feedback que se les dé. ¿Ah? Ese feedback generalmente es escrito en la carta que les comunica el resultado, y lo importante es recoger ese feedback y hacerse cargo del feedback. ¿No? Algunas veces hay que corregir algunos puntos, hay que complementar, hay que entregar información adicional, o muchas veces el proyecto a lo mejor está muy prematuro y tiene que avanzar a algunas, algunas etapas. Muchas veces en alguna postulación nos topamos solamente con los títulos. Queremos hacer una innovación radical, disruptiva en algún ámbito, pero no nos dicen qué innovación es la que están proponiendo, no nos dicen cuál es la hipótesis que está detrás para poder lograr esa solución. Entonces, nosotros los invitamos a que avancen un poco en eso y puedan proponernos algo más concreto para poder evaluarlo y así poder pasar con una mayor suerte la etapa siguiente. Entonces, eso es lo importante, recoger el feedback que les demos. Súper. Ahí voy a repasar un poquito también la estructura que tiene esto del perfil, porque nos preguntaban si hay que entregar una presentación junto al envío del perfil. El perfil, ¿cierto? Van a ingresar a Charlie, al postulador, donde en general hacen las postulaciones. Acá también lo vamos a ocupar para esta primera fase que es de perfil de proyecto y van a responder algunas preguntas, ¿cierto? Iniciales respecto a su iniciativa de innovación, que nos va a permitir a nosotros también entregarles una retroalimentación, tanto puede ser remoto o presencial, en la primera instancia, que es la reunión de retroalimentación, y además, ¿cierto? Nos permite entregarles una retroalimentación. ¿Por qué es importante el perfil y por qué los invitamos a que en esta etapa, porque es obligatorio en el ALTI y porque creemos que tiene valor? Principalmente porque esto nos permite ayudarlos a ustedes a hacer una mejor conceptualización de su postulación, ¿cierto? A recomendar ciertos puntos de mejora dentro de la postulación, a reforzar aquellos que están un poco débiles y además nos permite entender mejor las iniciativas que ustedes están postulando. No hay mejor forma de poder entender lo que ustedes nos cuenten. Y por eso se genera esta instancia de retroalimentación. Entonces, el perfil, ¿cierto? Además de responder algunas preguntas, ¿cierto? Respecto a la solución y a la conceptualización del equipo de trabajo, van a tener que adjuntar una presentación cortita para también un poco que nos muestren el estado de avance, ¿cierto? Cuál es la solución que ustedes proponen, cuál es quizá la comparativa que tiene respecto a alternativas existentes, muy parecido a lo que ustedes ya vienen haciendo en la postulación, pero quizás un poco más acotado. ¿Y cuál es la gracia de que tenga esta presentación un poco también, un poco acotada y que venga con el perfil de proyecto? Es que justamente en esta reunión de retroalimentación podamos revisar esta presentación. Entonces va a ser un material de apoyo para ustedes en esta instancia, para que nos puedan contar y lo puedan tener como antecedente para contarnos bien cuál es la propuesta que ustedes están planteando, dónde están los puntos de grado de novedad, ¿cierto? ¿Dónde está la investigación y desarrollo que ustedes plantean dentro del desarrollo que van a realizar? Entonces, de verdad que es súper recomendado que lo hagan súper a conciencia y que lo completen de la mejor forma posible y que aprovechen esta instancia previa al proceso de postulación que ya ustedes conocen. Para nosotros genera mucho valor porque lo vamos a conocer en primera persona en una etapa previa y para ustedes también porque van a tener una retroalimentación muchísimo más orgánica previo también a la postulación. Entonces, ganamos en ambos lados.
Y sí, entonces tiene una presentación y tiene un cuadrito cortito respecto a los principales gastos que van a registrar en lo que es el presupuesto y su plan de trabajo. Voy a ver si tengo alguna otra pregunta al final. Todas las preguntas en todo caso vamos a tomarlas y las vamos a responder también en el documento de preguntas frecuentes. Juanito. Hay una pregunta que me gustaría responder, que es la que tengo justo aquí enfrente, que dice, ¿se puede postular a este programa y en paralelo estar postulando a un CRE Valida? No existe una restricción formal de no hacerlo, pero la recomendación es que ojalá no postulen en paralelo temas relacionados. ¿Por qué? Porque es muy difícil discriminar qué actividades, qué costos, qué personas están participando en un proyecto y en el otro, en cuál están pidiendo financiamiento, en el CREVALÍA o en el alta tecnología. Entonces, eso es bastante más complejo operativamente. Además, les va a exigir a ustedes que si son dos proyectos, tienen que tener capacidad técnica, infraestructura y capacidad financiera para poder aportar en ambas iniciativas. Entonces, y si es una sola iniciativa, o sea, si es un proyecto que está enmarcado en una misma iniciativa, las dos postulaciones, lo lógico es quemar una etapa con un instrumento que podría ser el CRE Valida y después la etapa de alta tecnología ya para pruebas de mayor escala, pruebas ya a nivel industrial. Entonces, lo lógico es primero partir a escala menor, después llevarlo a una mayor escala, abordando siempre desafíos de distinta envergadura, pero que sigan existiendo dichos desafíos, para no caer en este problema de tener que compatibilizar recursos financieros, recursos humanos, capacidad de la empresa, tiempo y etcétera, que podría en algún momento jugarles en contra al momento de garantizar, al momento de hacer sus aportes, rendir, etcétera. Súper. Eh, Hay otra pregunta que dice, ¿existe focalización para el Innova Alta Tecnología? Eso es una súper buena pregunta, porque efectivamente quizá ustedes están acostumbrados quienes nos han venido acompañando, ¿cierto? En respecto a los programas focalizados, tuvimos una alta tecnología con foco en sostenibilidad, ¿cierto? Este es un llamado neutro, viene bajo una modalidad neutra, pero como les comenté al principio, ¿cierto? Es súper importante para nosotros desde la corporación y también desde la gerencia de innovación, ¿cierto? Abordar estos desafíos estratégicos que yo les comentaba, que son grandes desafíos país, ¿cierto? En temas de, por ejemplo, resiliencia climática, ¿cierto? Descarbonización justa y el tema de la transformación productiva de la matriz de nuestro país. Entonces es importante que eventualmente, como el alta tecnología tiene un grado de sofisticación importante donde hay actividades de investigación y desarrollo aplicadas, podemos abordar dentro de la naturaleza de este instrumento, ¿cierto? Desafíos tan importantes como los que yo les hago mención. Entonces, para quienes estén desarrollando este tipo de iniciativas en distintas industrias, minería, energía, ¿cierto? Que estén abordando también estos desafíos estratégicos, súper bienvenidos y está muy en la línea de lo que buscamos, ¿cierto? Que puedan ingresar y considerar este instrumento para el desarrollo de ese tipo de iniciativas. Juanito, ahí creo que también ibas a desarrollar ahí otro punto también. Sí, hay unas preguntas que tienen que ver un poco con la contratación de terceros. También yo quisiera hacer hincapié en lo que mencionaba Paula, este llamado, esta línea de alta actualmente no está focalizada, es neutro, es decir, pueden haber proyectos de distintos sectores, pero obviamente hay algunos proyectos que en caso de ser aprobados van a tener financiamiento del programa de PS y otros de otras fuentes de financiamiento internas acá, que para ustedes es transparente independiente de dónde vengan los recursos públicos que se van a poner en el proyecto. Hay una
hay una pregunta que tiene que ver con la contratación de entidades externas, universidades, centros de investigación. Si se pueden hacer, la idea es que estos proyectos, la empresa no los delegue en terceros. Aquí el proyecto es abordado por la empresa postulante y es ayudado o apoyado por entidades externas que pueden hacer una parte de la investigación, pueden hacer un servicio, prestar un servicio o hacer una instalación eh, que el proyecto requiera y con los cuales ellos tengan competencia y también tengan la infraestructura como para poder hacer esas evaluaciones, fabricaciones, pruebas, etcétera. Pero eh, el desarrollo tiene que ser liderado por la empresa postulante y acá también se pide el tema de las 3 cotizaciones si supera esa contratación 10 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente, que van a tener que presentarlo en caso que el proyecto sea aprobado, se ejecute y al momento de rendir van a tener que presentar esas 3 cotizaciones. Ustedes eligen con cuál de las instituciones se quedan finalmente para prestar este servicio, pero lo importante es que exista esta formalidad de las 3 cotizaciones. Súper, buenísimo. Voy a tomar ahí una pregunta de Bruno, que nos decía, la referencia para evaluar las actividades de investigación y desarrollo es la Ley de Incentivo Tributario I+D. Les voy a responder un poquito esto para que lo tengan como en consideración y vamos a reforzar este punto en particular. Dada la naturaleza de este instrumento, ¿cierto? Que tiene por finalidad, ¿cierto?, fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas que pueden tener un cierto grado de complejidad, ¿cierto? Tienen un alto impacto, tienen tiempos de maduración más largos para llegar a mercado y obviamente lo que les explicaba al principio, demandan gran cantidad de recursos para poder ejecutarlos. Enfrentan un alto nivel de incertidumbre respecto a la efectividad de la solución. Entonces, para abordar este grado de este nivel de incertidumbre, ¿cierto? Se requiere tanto de la generación como la aplicación de conocimiento a través de las actividades de investigación y desarrollo, como son las actividades de validación, la realización de pruebas de laboratorio, pilotaje, entre otros, porque son aquellas actividades que nos permiten estudiar la incertidumbre de la naturaleza de cada uno de los proyectos y en función de eso abordar esta sofisticación tecnológica y manejar el grado de incertidumbre que pueda tener dentro de su proceso de desarrollo. Eso por una parte. Entonces, para nosotros cómo abordamos y un poco cuál es la guía que nosotros utilizamos para establecer las definiciones y exclusiones respecto al entendimiento de estas actividades de investigación y desarrollo, es que en el anexo 1 hacemos la transcripción en particular a las definiciones dispuestas en la ley 20.241, que es la ley de incentivo tributario, donde tenemos un poco las definiciones de investigación, que vamos a entender por investigación, que vamos a entender por desarrollo experimental, ¿cierto? Y que los pueden ayudar entonces en la conceptualización de sus planes de trabajo. Esa es un poco la idea. Y esa es un poco entonces la referencia que nosotros planteamos para abordar, ¿cierto?, las actividades que ustedes van a plasmar dentro de su metodología. Súper importante también que en este anexo consideren aquellas actividades de investigación y desarrollo que no son consistentes, ¿cierto?, como tal y que son referenciadas como una exclusión a la ley, para que ahí también les consideren, las contrasten y vean entonces cuáles son las que ustedes van a registrar dentro de su plan de trabajo. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Acá esta es una buena pregunta. Dice, dado que no es focalizado el concurso, y ello lleva a postular diversos proyectos, ¿cierto?, de distinta naturaleza. ¿Cuál es el criterio de conocimiento en los revisores en caso de que se desconozca la innovación planteada en otro? Juanito, es ahí responder es un proceso de evaluación. En la primera fase se comenta el perfil, se analiza. Nosotros somos un pool de ejecutivos con distintas especialidades. Entonces, lo más probable es que en la primera fase un ejecutivo interno les dé feedback en relación al proyecto, en relación
a la información que es necesario complementar, corregir y mejorar. Y en la fase 2, si el proyecto lo postulan ya a la fase de postulación formal, el proyecto pasa a una evaluación técnica por especialistas, ¿ya? Entonces, eh, esta evaluación externa se pronuncia ya en definitiva de lo que está presentado en la postulación definitiva y después finalmente sancionado también por un comité que también está integrado por personas que tienen competencia en diversos temas relacionados con las industrias de la innovación y de los desarrollos tecnológicos, generados por empresas. Entonces, sufre un proceso de evaluación y de feedback durante las distintas etapas que ustedes vayan pasando. Entonces, siempre va a haber algún interlocutor o algún evaluador que tenga relación o competencia técnica en el tema. Súper. Vamos a responder una última pregunta porque ya estamos ahí en la hora, ¿cierto? Y recuerden, todas las preguntas que quedaron sin responder, en realidad vamos a tomarlas todas, las vamos a responder y las van a poder encontrar en el documento de preguntas frecuentes. A partir de ya la primera semana de febrero más o menos, las vamos a desarrollar acá, se las vamos a compartir. Aprovechar también de ahí difusioninnova@corfo.cl para que sigamos en contacto y cualquier duda que tengan respecto al proceso, vamos a seguir ahí un poco conversando respecto a este proceso. Y también, bueno, voy a responder la última pregunta. Dice, ¿se estará compitiendo con otros proyectos o se evaluará en su propio mérito? Dada la naturaleza que tiene este formato de postulación, ¿cierto? Efectivamente se va a evaluar en su propio mérito, porque va cada propuesta, ¿cierto?, a pasar por el proceso de postulación, de perfil, de postulación, ¿cierto? Entonces va a ir a las instancias de subcomité para ser evaluada de manera independiente y se va a ir evaluando según la naturaleza y el mérito de cada una de las iniciativas. Esa es la forma que tiene y el tratamiento que va a tener dentro del proceso de evaluación. ¿Se pueden enviar preguntas? Sí, todas las que quieran, ahí entonces a difusioninnova@corfo.cl. Nos vamos a seguir reencontrando en distintas instancias que les vamos a compartir a sus distintos correos y solo agradecerles, ¿cierto?, por acompañarnos en esta instancia. Esperamos haber un poco resuelto algunas preguntas, ¿cierto?, de este nuevo formato, de este proceso de postulación permanente. Si tienen más dudas en particular, por favor, háganlas llegar. Estamos súper atentos a poder recepcionarlas y contestarlas. Y como les digo, espero reencontrarnos con ustedes en próximas instancias y agradecerles el interés que puedan tener en el Innova Alta Tecnología. Espero que estén todos muy bien, que tengan una buena tarde y agradecerles ahí que nos hayan acompañado. Que estén Muchas muy bien, gracias. cuídense. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias.